muy salido que está en la esquina aquí, en donde hay un paisaje de fondo. Sin embargo, conocemos conocemos el nombre del retratado, conocemos su biografía, etc. Cuando se trata de una lámina de tipos como esta, la figura permanece en el mismo. Y hay otras imágenes bastante perturbadoras como esta, que para mi sorpresa ha sido muy poco estudiada después. Estoy hablando que, en general, esto es un paréntesis, la recepción académica del Atlas de Gai es en general el uso de las imágenes como ilustración de un momento histórico, o de un evento histórico, de un episodio, o de un tema, o lo que sea. Entonces, por ejemplo, esta imagen, imagino que ustedes la han visto. Esta imagen es perturbadora, no es fácil de usar como una ilustración, porque lo que está ilustrando es la reducción del mapuche a especies de poblados cercanos, en donde lo que prima, o sea, lo que en el fondo genera una inmensa pobreza, algo de lo que también Gai habla en este volumen que permaneció inédito. Y si se fijan, la primera escena es una escena de mendigos, básicamente. Son niños que están, no sé si se fijan. Y hay una cierta relación de poder entre los hombres que vienen con caballos como briosos y este grupo que viene empobrecido. Esa imagen del mapuche, de esa idea del arauco domado, pero no por la cultura, como supuestamente era lo que el gobierno pretendía, sino que más bien por la miseria, estaba dentro del discurso oficial, es un dominio que tiene que ver con el empobrecimiento. Y esa imagen persiste en otros viajeros, una pequeña constelación fuera del Atlas, a una imagen que también ha sido poco estudiada, no se conoce mucho, que son los resultados de Francisco Vidal Gormaz, que es un militar que participó en las campañas de la, entre comillas, pacificación de la Araucanía, y realiza varios dibujos. Uno de los primeros que asciende al volcán antiguo con tecnología militar científica para hacer las mediciones y qué sé yo, que también se autorretrata en el centro de la imagen y que insiste mucho en la miseria en la que vive el pueblo en esta región. Entonces, la imagen está, el dibujo está en la base de este grabado, es del asistente de Vidal Gormaz, que también es un francés. Se me fue el nombre. Está bien. Entonces, volvamos a esta escena, que es la primera que vimos. ¿Cuál es el lugar de la historia mapuche en la historia nacional? En este atlas que supuestamente compone esta unidad, que compone una ficción, un relato en el cual los sujetos chilenos, luego de la independencia, encuentran allí un lugar de identidad. La imagen del mapuche comienza siendo parte de esa historia, con esta representación. Y luego, en la continuidad del libro, pareciera que va perdiendo ese lugar y va pasando a ser el lugar de la miseria, o el lugar del anonimato, el lugar casi del folclore, por decirlo de alguna forma, con estas escenas exóticas del machitú, miradas desde esa perspectiva de un viajero extranjero. De alguna manera aquí había una intención de integrarlo a esa historia previa a la República, y luego se fue dispersando, digámoslo, por decirlo suavemente. Y sin embargo, aquí falta quizás la imagen que probablemente todos van a reconocer, que es la que más se ha reproducido de cómo se muestra el pueblo mapuche en el Atlas de Gai, que es lo que se denomina el malón. Y el malón supuestamente está integrada aquí en el Atlas como
actual y persistente del pueblo mapuche. Sin embargo, el origen de esta imagen, eso lo va a contar la Josefina. Sí, pero durante la década del 30, Rosenda, pasó, digamos, un tiempo bastante largo en Chile, específicamente en la zona de Talca. Estaba muy interesado en la figura del rapto, ya a partir de un poemario de Esteban Echeverría que se llama Rocío. En esa época, Rogenda le escribe a Carolina Regada, que es una mujer talquina, una mujer talquina, con quien, no sé si ustedes saben, pero tenía una relación epistolar, amorosa, que digamos, y él le pregunta a Carolina Regada si existen nombres disponibles de mujeres que hayan sido raptadas. ¿Ya? O sea, en el fondo que Carolina Regada le diga quiénes son las mujeres que han sido raptadas en la zona para poder usar sus nombres, para poder usar sus, digamos, esas figuras en sus figuras. De nuevo, perdón. La idea de individualizar, de tener una biografía, un sujeto histórico, con nombre y apellido, que haya sido víctima de este exaltador. Y en este caso, Carolina Regada, digamos, en estas cartas le dice, no, acá dice Juanita Pérez, Pirito Talón, y está Peña Salcedo. Y lo más, digamos, lo más seguridad de la carta, que tenemos que hablar con estos que se representan de doble estándar, y le dice, no te preocupes que esos nombres están disponibles. ¿Qué quiere decir? Que esas mujeres han sido raptadas y por lo tanto han perdido su lugar en la sociedad occidental, por supuesto. Chilena, claro, más cercana. Y desde ese punto de vista, el caso de origen es revisar la pintura que se reproduce también. Después, Rogenda realiza un ciclo que se llama La cautividad, donde todos los momentos, digamos, del acto. Pero lo curioso de esta pintura en particular, digamos, del caso de Terminar Salcedo en particular, es que Terminar Salcedo fue raptada por los Pincheira y un grupo de Huelche. Entonces no tiene absolutamente nada que ver, digamos, con la construcción, digamos, como usted dice, hizo con el Malón. Y si se fijan, de nuevo, bueno, aquí yo me equivoqué porque corté la imagen, pero deberíamos tener la lámina que va circulando del atlas completa. La información que Gaia atribuye a esta imagen es lo que está abajo, ¿no? El malón en el atlas, el título de la imagen es el malón, de nuevo, para dar cuenta de esta estrategia de guerra. Porque precisamente Chile estaba entrando o ya estaba en plena guerra de conquista territorial hacia el sur, así como Argentina estaba en la guerra de conquista territorial hacia lo que llaman todavía el desierto, que es el sur del Río Negro. Brasil lo mismo, o sea, era esta expansión de los estados nacionales hacia territorios ocupados por sus habitantes anteriores, originarios, como quieran llamarlo. Entonces, de nuevo, esta ir y venir de la historia desde el evento, desde la biografía, en este caso, la historia científica le pide prestado una imagen al arte, a la imaginación artística, para documentarse. Y así perdemos el origen de esa imagen, perdemos la mano del artista, perdemos la imaginación, la reconstrucción, el género estético que está detrás, las referencias artísticas que son múltiples en esta imagen. Si nosotros pusiéramos aquí esta pintura y al lado, por ejemplo, pinturas de Rubens del rapto de las Sabinas, veríamos la relación en términos estéticos de esa imagen. Aquí hay una composición que no está representando fielmente una experiencia de viajero científico. No es una lámina botánica, es una construcción. Entonces, ya que estamos hablando de pintura y pinturas que tienen que ver con motivos, entre comillas, de nuevo, mapuche, o más bien de la representación, la ficcionalización de esa figura, en plena guerra
del Estado contra otro pueblo, contra esta otra nación, vemos otras composiciones un poco posteriores del pintor Montbazan, el mismo que había hecho los retratos de Andrés Bello y de Eizaguirre, en donde es el mismo motivo. Sin embargo, esta imagen no pasó a documentar, entre comillas, la historia. ¿Y por qué? Y ahí es donde nosotros insistimos mucho en esto. Hay que mirar la imagen, no solamente quedarse con la idea de lo que representa, sino que ver realmente, fijarse en sus detalles, iniciar un ejercicio descriptivo, porque ahí cuando aparecen las cosas. Entonces, esta imagen corresponde al naufragio del joven Daniel, o sea, el naufragio de esta mujer blanca que queda como, claro, de Elisa Bravo, que queda como sobreviviente de un naufragio y cae en este lugar del terror, porque es terrorífico lo que le pasa, y está con los ojos entornados y parece una mártir prácticamente, y su experiencia posterior, una vez que queda aquí y vive una especie de cautiverio feliz, perdiendo absolutamente el decoro de una mujer, digamos, que viene de Santiago, por decirlo de alguna forma. Y esos dos aspectos, tanto lo grotesco de la primera imagen como la falta de decoro con el pecho descubierto de la segunda imagen, pueden ser una explicación posible para pensar por qué el éxito de Montbazan no pasó a ser el éxito de Rugenda, que se convirtió en documento histórico, de alguna manera. Y hoy ilustra libros de historia. Ninguna de estas pinturas podría tener ese lugar. Entonces, creo que más o menos dije lo que quería contarles, y le dejo la palabra a Josefina, que va a seguir hablando de pintura, pero desde otro lugar. Yo creo que lo mejor es que después, si tienen preguntas o comentarios, hagamos como una breve sesión, porque si no, para no interrumpir. Lo que yo voy a hacer en el día de hoy es un poco distinto en carácter. Ya vamos a hablar de los primeros años de la Academia de Pintura. Pensábamos que tal vez muchos de ustedes podrían ser estudiantes de arte o tener, digamos, algún tipo de formación vinculada a las artes y a las humanidades. Y considerando que este era el lugar también de la Pinacoteca, quisimos pensar como en la historia de la Academia. Ah, sí, perdón. Quería que siguieran mirando. A principios de 1850, se comentaba en el diario El Progreso que el cuerpo desnudo de una mujer se entregaba indefenso a las miradas profanas de sus admiradores en la sala de la Academia de Pintura de Santiago. No era una modelo de la clase de lujo, sino el calco de la Venus de Medici, o en otras palabras, la copia de una escultura realizada a partir de un molde, como todo lo que ustedes tienen en el jardín de la Universidad de Concepción, que pueden ver sus ires y venires por la universidad. Calco que había llegado a Santiago solo unos días antes, junto a otros 11 calcos más, un total de 12. Las piezas habían sido gestionadas en Francia a partir de la solicitud del recientemente nombrado director de la Academia de Pintura, el napolitano Alessandro Ciccarelli, que había llegado a Chile a fines del año 1848. Una de las primeras tareas del director tras su arribo a Santiago, y reforzada tras la inauguración de la Academia el 5 de marzo de 1849, fue la de comenzar a reunir los insumos básicos que permitieran el adecuado funcionamiento de la institución. Ciccarelli recibió probablemente muy contrariado las piezas. El embalaje no soportó un penoso viaje de casi 3 meses y muchos de los yesos estaban trizados o rotos, en realidad un desastre. Tuvieron que pegar todos los pedacitos. Ustedes tienen que pensar que el viaje era un viaje muy complicado y muy difícil. Son más de 3 meses de viaje por mar, donde se tenían que enfrentar, ¿cierto?, tempestades, el difícil cruce del Cabo de Horno, y después de eso había que viajar al sector del Puerto de Valparaíso a Santiago, que era un viaje que se hacía por lo menos en unas 2 o 3 jornadas, y
Ya existen muchas historias, relatos de viajeros que cuentan lo terrible que es el viaje entre Santiago y Valparaíso. Uno de los mejores, creo yo, es el de Sarmiento. Y el de la América también, sí, donde se quejan y cuentan digamos, las paradas posadas, con quienes se encuentran, los charcos de barro, cuando llueve, que tienen que salir, empujar todos. Entonces, en un contexto como ese, obviamente, elementos tan frágiles como el yeso se quiebran rápidamente. La atención entonces que merecía la Venus radicaba en su penoso estado tras el quiebre de uno de sus brazos. Ya lo que ustedes están viendo acá es obviamente otra reproducción de la Venus. Y esto preocupaba no solo por la condición material de la pieza, sino también por una cuestión mucho más delicada. Sin su brazo, la Venus quedaba totalmente expuesta en su desnudez. Ya, lo que hacía, digamos, complicar obviamente las miradas de los espectadores chilenos en la época. Más allá de la decorosa preocupación por la Venus, la noticia sobre la instalación de los calcos en la academia nos permite reconstruir parte de la historia de esta institución, lugar del que no existen planos, dibujos o fotografías. De esta institución, de hecho, solo quedan escasas huellas materiales. Por ejemplo, no existen dibujos preparatorios, copias, los estudios al desnudo natural, los bocetos, las obras de las primeras generaciones de los estudiantes, no hay nada. ¿Ya? Solamente lo único que uno encuentra, digamos, es el material que está en el Archivo Nacional, es decir, listas de alumnos, de premios, presupuestos, pero no existen registros visuales. Desde ese punto de vista, esta sería como una constelación construida del modo opuesto al que acaba de presentar Catalina. ¿Ya? O sea, en este caso no tenemos imágenes, o existen muy poquitas. Entonces, como se podrán imaginar, la escasez de fuentes primarias ha dificultado el estudio de los primeros años de la formación artística en Chile. Por eso mismo, hoy examinaremos el primer período de la institución, prestando especial atención a la trama histórica compuesta por sus modelos de enseñanza, específicamente los clásicos, los vínculos de la formación artística con las humanidades y el destino de los primeros estudiantes de la academia. Entonces, si alguno de ustedes es o profesor de arte o está estudiando arte, piensen también lo que yo les voy a ir contando a partir de su propia práctica. Entonces, comienzo con una pequeña cita. El que quiera contemplar y conocer el arte en toda su grandeza y esplendor, asista a la Academia de Pintura. Colóquese en el banco del alumno en medio de las estatuas griegas que llenan el salón, y el distinguido profesor les hará conocer la verdadera belleza. Cierra el ciclo. Y piensen también en los cartos que ustedes ven, digamos, cuando están paseando por los jardines de la universidad. Estas palabras las firmaba un anónimo discípulo de Ciccarelli a mediados de 1860. El estudiante se pronunciaba en la prensa a favor de su maestro, después de uno de los momentos más críticos de la gestión y figuración pública del director. El año anterior, la artista francesa designada en Chile, Ernesto Charton, retó a Ciccarelli a un duelo de pinceles,